Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden encontrar completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden oír, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Jan Martínez Arens, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, de Leonardo Cutiño, corresponsal de la revista brasileña Veja, y de Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, uno de los think tanks, de los centros de pensamiento más importantes de la capital estadounidense. Y el primer asunto, y quiero comenzar preguntándoselo a Jan Martínez Arens, tiene que ver con la decisión anunciada ayer a las 3 de la tarde, hora de Washington, en el Rose Garden, en el Jardín Rosado de la Casa Blanca, el anuncio hecho por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, según el cual él ha decidido retirar a su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito a finales del año 2015. Era una decisión que se había anticipado, más o menos, por algunos medios de comunicación. Y con esto, ese país, Estados Unidos, se retira de un acuerdo que habían firmado 195 países, solamente 2 no lo habían hecho, no lo hicieron. Siria, que fue uno de los países, es el país al que se une Estados Unidos, y el otro había sido Nicaragua. Estados Unidos es el país que emite el 30% de los gases tóxicos del mundo y tiene solamente el 4% de la población mundial. Trump dijo que esta decisión va en el interés, a favor de los intereses económicos de Estados Unidos y de sus ciudadanos, y que no afecta el cambio climático, no perjudica el medio ambiente. Aquí la pregunta, y quiero, repito, hacérsela a Jan Martínez, es si el presidente Trump acertó con esta determinación o se equivocó, porque, por ejemplo, el diario The New York Times en el editorial titula diciendo que es una desgraciada salida. Por otra parte, David Brooks dice que el presidente Donald Trump está envenenando el mundo. Bill McKibben en el New York Times dice que es una decisión estúpida. Y Eugene Robinson en The Washington Post dice que el presidente Trump está abdicando el poder moral de Estados Unidos. Repito, Jan, ¿se acertó Trump o metió la pata? Yo creo que es mucho más que un error. Es una puñalada a un tratado que es verdad que era insuficiente, que fue logrado con muchísimos esfuerzos, que no era vinculante, pero cuya finalidad era positiva y estaba refrendada por la comunidad científica. Trump ha dado un enorme paso atrás, no solamente para Estados Unidos, que es lo que a él le importa, ese ciudadano de Pittsburgh, sino para todo el planeta. Y yo creo que ahí está la inconsciencia de su movimiento. Es decir, es un mal ejemplo para otros países. Ahora, muchos de los que no se hayan comprometido todavía del todo, que no habían especificado, aunque estuviesen dentro del tratado, cuántas emisiones iban a reducir, pues evidentemente van a tener menos ganas porque van a primar la competitividad económica. Es un golpe fuerte, muy fuerte, a la comunidad científica. Es decir, en su discurso de ayer Trump en ningún momento habló del motivo del tratado. Es decir, se están deshelando los polos, está aumentando la temperatura, está aumentando el nivel del mar, se están dando fenómenos extremos, hay catástrofes atribuibles científicamente al cambio climático. Todo eso desapareció, y al final, a la postre, lo que hay es una pérdida de liderazgo de Estados Unidos, una pérdida de liderazgo moral, una pérdida de ese liderazgo que con tanta dificultad había empezado a construir otra vez Obama, y que hemos podido ver en la reacción de Macron, en la reacción de Europa y de las otras potencias que se mantienen todavía fieles a ese objetivo común, que es enfrentarse a un fenómeno cuyas consecuencias son devastadoras. Es decir, esto hay que repetirlo, no hay que ser cortoplacista. Es decir, no se trata de que una mina pequeña en Kentucky vaya a cerrar o no, se trata de que el mar pueda subir 3 o 4 metros en los próximos siglos, algo que nosotros no veremos, pero que es la herencia que vamos a dejar y que ahora mismo, desde luego, Trump no ha mirado. Juan Carlos Hidalgo, ¿acertó o se equivocó Trump? Porque por una parte ha habido en las redes sociales comentarios que dicen que si él se hubiera puesto a pensar que al elevarse el nivel de los mares, el nivel de los océanos, como acaba de mencionar Jan Martínez Arens, posiblemente puede terminar inundado su hotel de Mar-a-Lago
en Palm Beach, en la Florida, de pronto no habría tomado esta determinación. Y por otro lado, el alcalde de Pittsburgh, y hay que recordar aquí que el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ayer dijo, yo tengo que defender a Pittsburgh, no a París, para criticar justamente el acuerdo climático suscrito en la capital francesa a finales de 2015. Pues el alcalde de Pittsburgh, Bill Peduto, que es del Partido Demócrata, ayer en una entrevista en una cadena de televisión estadounidense dijo, yo no sé por qué el presidente Trump dijo eso, pero en todo caso aquí en Pittsburgh yo como alcalde sí voy a cumplir con la protección del medio ambiente que está pidiendo el acuerdo de París. Juan Carlos Hidalgo, ¿se equivocó Trump ayer o acertó? Bueno, yo lo hubiera hecho un poco diferente. Yo hubiera anunciado que envío el acuerdo al Senado, como se supone que se debe hacer en estos casos, en donde un presidente firma un acuerdo, un tratado internacional y procede a enviarlo al Senado para su ratificación. Así es como establece la Constitución. Obama se brincó ese paso, como se brincó muchas veces la Constitución de Estados Unidos, y obligó a Estados Unidos a este acuerdo sin el consentimiento del Senado. Ahora bien, si Trump hubiese enviado este acuerdo al Senado, es muy probable o casi certero de que hubiera sido rechazado, incluso con votos demócratas. Y eso entonces hubiera quitado esta mala imagen que la administración Trump se ganó con esta, o aliviado un poco la mala imagen que la administración Trump generó con esta decisión. Ahora bien, hay que tener claro varias cosas. Primero que todo, está Estados Unidos abdicando, como dijo Eugene Robinson, está abdicando a su liderazgo moral en temas de cambio climático. El mismo editorial del New York Times de hoy reconoce que en la última década Estados Unidos ha reducido sus emisiones de CO2 en 12%. Estados Unidos es el país industrializado que lidera al mundo en este momento en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque está ocurriendo una revolución tecnológica en Estados Unidos, que lo hemos comentado en este programa, que es la revolución del gas natural. El gas natural está suplantando al carbono como la principal fuente energética de Estados Unidos, y el gas natural es mucho más eficiente y mucho menos contaminante por unidad de energética producida que el carbono. Y esta es una tendencia irrestricta de los acuerdos internacionales, irrestricta de las medidas ambientales tomadas por Obama, que estaban frenadas en las Cortes, recordemos, y que va a continuar ocurriendo en los próximos años. Así que yo hubiera enfatizado ese mensaje, el hecho de que los europeos, muchos de estos países europeos, que no cumplieron con las metas que ellos mismos habían puesto en el protocolo de Kioto, tienen poca autoridad moral para venir a darle lecciones a Estados Unidos en materia de reducción de emisiones de carbono, cuando es Estados Unidos, a través de la innovación, a través de las fuerzas del mercado, a través de la tecnología, que está reduciendo de una manera significativa sus emisiones y que está liderando el mundo en ese norte. Así que yo habría cambiado un poco el énfasis, en lugar de hablar de empleos y de todo, que eso no es aquí el punto, hubiera hablado sobre los impactos que está teniendo la revolución tecnológica de Estados Unidos y cómo el Tratado de París era puro teatro político. No va a reducir de manera ni siquiera perceptible el grado de aumento en las temperaturas globales, y sí imponía fuertes costos, no a la economía de Estados Unidos, sino principalmente a las economías de países en desarrollo, que son los que más necesitan fuentes de energía barata. Leonardo Cutiño está de acuerdo con Juan Carlos Hidalgo en el sentido de que, por una parte, el acuerdo de París sobre el cambio climático fue en cierto modo un teatro político, y por otra parte, tal como dice Juan Carlos Hidalgo, Eugene Robinson, el columnista de The Washington Post, no tiene razón cuando dice que el presidente Donald Trump, con la determinación que anunció ayer en el Rose Garden, en la Casa Blanca, está abdicando el poder moral de Estados Unidos. Leonardo. Sí, yo concordo con los dos compañeros, porque pienso que el tema del medio ambiente lamentablemente es marcado por extremismo, ¿no? Sea por quien hace la defensa y quien tiene dudas sobre el tema, por ejemplo, de los dos cambios climáticos, ¿no? Pero entre los extremistas hay la ciencia, y la ciencia es el punto que puede ser el punto de equilibrio entre aquellos que creen o no creen. Perdón, porque aquí no hay convicción, hay que tener la certeza con base científica. Pero Juan Carlos está correcto cuando habla que Trump, más una vez, actuó de forma extremista. Podría haber actuado con forma más cerebral, actuando de forma más política, pero me parece que esa no es una característica de Trump, perdón, que hace las cosas como le dan la cabeza, y siempre trae para él mismo
toda la responsabilidad del hecho. Pero es verdad que los cambios están respaldados por mucha ciencia de buena calidad, pero hay también mucha información falsa en torno a los cambios. Entonces hay que limpiar la reflexión sobre esto. Juan Carlos está muy correcto cuando dice que los Estados Unidos desarrollan un papel importante ya haciendo cambios desde el gobierno Obama, que redució emisiones, al paso que países como China no hacen nada para esto. Por ejemplo, mi país, Brasil, ha hecho mucha cosa con combate al desmatamiento de la floresta en la Amazonía, pero en los últimos años empieza a volver. Entonces, la verdad, el desafío de los cambios climáticos es mucho más grande que el Acuerdo de París. Entonces, todos los países hay que hacer una cosa, pero transferir la responsabilidad solamente para los Estados Unidos me parece un poco injusto. Jean Martínez Arens, ¿qué efectos puede tener esta decisión de Trump, primero en sus electores? Hay gente que considera que los electores de Trump pues están muy contentos porque él está cumpliendo una promesa de campaña, por una parte. Y por otra parte, ¿qué consecuencia puede tener con los líderes de los otros países? Ayer Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia, dijo que no se puede renegociar el acuerdo, tal como había planteado Trump, que el acuerdo ya está firmado, por una parte, y que por otra parte no hay un planeta distinto a aquel en el que vivimos, que es la Tierra, y que por lo tanto ahí no hay plan B. ¿Qué efecto puede tener esta decisión de Trump en los electores del presidente estadounidense y en líderes de países como los de la Unión Europea e incluso la China? No, yo creo que para sus electores es una fidelización de voto, es decir, le está cumpliendo una promesa. Trump no se ha movido realmente de donde ha estado siempre. Él ha despreciado el Acuerdo de París, lo ha expresado así en sus libros, lo ha expresado así en sus discursos. Él nunca ha estado de acuerdo con las teorías científicas del cambio climático. No nos equivoquemos, este no es un presidente científico, ni siquiera es un presidente culto, es un presidente que tiene enormes problemas para comprender los problemas globales. Pero de cara a sus electores, él ha cumplido una promesa y está siendo un presidente fiel a aquello que dijo, y eso en cierto sentido yo creo que ha pesado en esta opción. Ahora, para Estados Unidos, en términos internacionales, que es algo que le importa poco, estamos viendo que Trump es un presidente que se mueve en términos aislacionistas, de una América que se pliega a sí misma, que no le preocupa negociar, que no le preocupa hablar, que no le preocupa comunicar con sus socios, está teniendo muy mala fama. Es decir, en Europa Trump es posiblemente el peor presidente que ha tenido Estados Unidos desde hace mucho. No sé, como la comparación hasta hace poco era Nixon, pero yo creo que ya lo está superando en términos de opinión pública. Lo que vimos anoche con Macron dando una explicación pública, una contestación pública a una decisión soberana de un presidente de Estados Unidos es algo que no habíamos visto en muchísimos años en la política europea. El comunicado conjunto que ha habido entre Francia, entre Italia y Alemania en contra de la decisión de Estados Unidos y diciendo que no se renegocia nada, que por otra parte eso sí que es un teatro, decir que uno quiere renegociar pero primero irse, ahí estamos viviendo un momento de deterioro de la imagen de Estados Unidos, de la imagen exterior. Ahora, aquí lo que está compulsando Trump es el voto. Trump ya lo ha dicho más de una vez, él quiere volver a presentarse a las elecciones y posiblemente en su electorado él está jugando correctamente la baza electoral. Ahora, no todo se reduce a la baza electoral, ¿no? Leonardo Gutiño, ¿está perdiendo puntos Estados Unidos como líder mundial? Sí, sin duda, hace tiempo, yo creo, desde antes de Trump, porque pero ahora está más grave la situación porque tratan Trump no como con credibilidad, tratan Trump como un presidente rústico, ¿no? Un presidente que, como mi colega dice, sin cultura, que no actúa en el campo político de forma adecuada. Y esto hay un costo. Verdaderamente hay un costo para los Estados Unidos y para el liderazgo de Estados Unidos, que ya estaba amenazado en otros aspectos, que va desde la influencia del Medio Oriente y otras regiones, pero juntando todas estas piezas, Estados Unidos hay que pensar y recuperar el papel, porque el vacío que Estados Unidos va dejando con estos hechos va a ser prendido por otros países, otras potencias, y no puede ser bueno para todo el mundo, porque puede ser un cambio con reflejos muy negativos. Y
y los Estados Unidos son responsables por esto. Juan Carlos Hidalgo, a quienes dicen que esta medida la pudo anunciar Trump ayer, o la anunció ayer, con una segunda intención, era desviar precisamente el foco de la noticia, que en Estados Unidos estaba en esas investigaciones que está llevando a cabo ya un fiscal independiente, el señor Robert Mueller, sobre los nexos entre Rusia y la campaña de Donald Trump. ¿Puede ser eso cierto o es una teoría muy exagerada y muy reforzada? Puede ser cierto, pero el tema de la investigación de Rusia no se va a ir con la cuestión de París, más bien va a acrecentar la animosidad que sienten los rivales de Trump hacia el presidente, y esto va a hacer que entonces se intensifique el ataque en muchos frentes que está recibiendo el presidente Trump en este sentido. Así que yo no creo que eso, si fue una estrategia en ese sentido, yo no creo que vaya a brindarle muchísimos réditos. Más creo yo, una teoría que oí ayer y que lo oí por fuentes cercanas a la Casa Blanca, de que esto tuvo mucho que ver con el presidente Macron. La reunión que tuvieron Macron y el presidente Trump la semana pasada durante la visita de Trump a Europa, al parecer enervó un poco los nervios de Trump, porque Macron fue un poco impestivo en la manera en que trató al presidente, y más bien lo forzó, o no lo forzó, ¿cuál es la palabra? Lo incentivó a tomar esta medida radical como una manera de desquitarse por las palabras que tuvo Macron hacia él en su visita a Europa. Recordemos que estamos con un gran bebé aquí. Este es un presidente que no actúa normal, como ya lo han dicho aquí Jan y Leonardo. Hay que saber manejar a Trump. Si los presidentes europeos quieren tener un líder menos conflictivo en la Casa Blanca, hay que saber manejarlo. Lo vimos muy bien cuando Justin Trudeau visitó la Casa Blanca. Él se supo manejar bien con el presidente estadounidense. Aún así le costó una pequeña guerra comercial con Canadá, pero por lo general no ha habido mayor incidencia en la relación entre dos líderes muy disímiles. Pero si usted tiene a Trump y usted le va a dar un sermón, usted lo va a sermonear en público, probablemente eso va a traer consecuencias. Y según lo que escuché ayer, eso tuvo mucho que ver con la decisión de Trump de salirse del Acuerdo de París, a pesar de que tenía asesores muy cercanos, empezando con su hija, que le estaban diciendo que no lo hiciera. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Hay informaciones sobre Venezuela, Leonardo Cutiño, y tienen que ver específicamente con aquella convocatoria que hizo hace algunos días el presidente Nicolás Maduro de una asamblea constituyente. Hubo muchísimas críticas, incluso la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, que ha sido siempre chavista, formuló algunas críticas a esta propuesta de Maduro. Él dice que esa es la solución, la salida para la crisis que se está viviendo en ese país. En las últimas horas, el presidente Maduro propuso otro nuevo camino y dijo que la idea es que esa constitución, la constitución que redacten los miembros de esta asamblea constituyente, que supuestamente se elegiría en el mes de julio, a mediados de año, que esa constitución podría ser sometida a un referendo para que los ciudadanos escojan si están de acuerdo con esa nueva carta fundamental, con esa carta magna o no. Hay quienes dicen que con esto Maduro lo que está haciendo es darle más largas, ganando más tiempo para continuar en el poder. ¿Es esta una buena salida para Maduro, una solución apropiada? ¿Tranquilizará a la oposición en algo esta nueva propuesta de Maduro? ¿O usted cree que las cosas van a seguir igual o quizá agravándose, lo que es peor? Bien, yo creo que la situación de Venezuela llegó a un punto que Maduro no se puede quedar, pero yo también no creo que es verdad esta división dentro del chavismo. Puede ser una estrategia, yo veo como una estrategia de acalmar la oposición. La fiscal general habla que va a contestar Maduro, hay gente dentro del chavismo contestando a Maduro. Me parece como una gran trampa para exactamente a Maduro seguir arreglando las cosas, empujando, ganando tiempo para se mantener al poder e intentar arreglar la situación. La propuesta de una constitución, de elección, puede ser toda cosa para intentar calmar a la gente y aplacar y reducir las protestas en la calle. Yo no creo una división verdadera en el chavismo y creo que Maduro, exactamente como vos he dicho, está manejando para seguir adelante el gobierno en medio de la crisis. Juan Carlos Hidalgo, ¿está de acuerdo con Leonardo Cutiño? Es decir, ¿está Maduro simplemente pateando la pelota adelante? No, totalmente. Aquí es operación comprar tiempo.
sabemos, y ya lo hemos discutido en este programa, que la alternativa para Maduro, para Diosdado Cabello, para su gente no es salir del poder y pensionarse en una finca, en una granja en Venezuela, con una pensión del Estado. Es probablemente ir a la cárcel o ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico o tener que irse al exilio a Cuba. Así que esto ha sido la constante de Maduro, y cada vez en una situación más difícil, cada vez en una situación más hostil, ahora sí, con protestas ya por más de 60 días, con una situación económica viéndola a palitos, etcétera. Sobre estas divisiones en el chavismo, hay gente que opina como Leonardo, efectivamente, que es una trampa, y yo he visto de mis amigos venezolanos que instan a la gente a no creerle a la fiscal Ortega. Al final de cuentas, esta es la fiscal que tiene a Leopoldo López en la cárcel, con cargos totalmente infames. Es la que tiene también con prisión domiciliaria a Antonio Ledesma y demás. Pero podría haber un rompimiento dentro del chavismo. Ciertamente la convocatoria a una nueva constitución rompe con parte del legado de Chávez, supuestamente, al menos este es el discurso que manejan ciertos sectores del chavismo, diciendo, no, hay que mantener la constitución que nos dio Chávez en el 99, y de tal manera proteger el legado del comandante. Esa es la versión, y por eso algunos elementos, ya vemos no solo la fiscal, sino la defensora del pueblo, hay un par de magistrados de la Corte también Suprema que han roto filas. Sin embargo, nuevamente, al final aquí es operación mantenerse en el poder a toda costa. Y si para eso se requiere una constituyente, y que probablemente se requiere una constituyente, porque si no habrá que tener elecciones generales en el 2019, que probablemente perdería Maduro, habría que respetar la separación de poderes, habría que respetar el hecho de que la Asamblea Nacional está a manos de la oposición, y habría que irremediablemente aceptar el hecho de que tarde o temprano, mediante las urnas, la oposición va a llegar al poder. Para evitar eso se requiere una nueva constituyente, y por lo tanto, tarde o temprano, el chavismo duro, el chavismo que necesita estar en el poder porque su alternativa es ir a la cárcel nuevamente, va a tener que apostar a este proceso. Jan Martínez Arens, para buscar una salida al conflicto de Venezuela, para pedir la liberación de los presos políticos, para pedir un cronograma electoral, para buscar una solución pacífica, hubo una reunión de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores, extraordinaria esta reunión, en la Organización de los Estados Americanos en Washington, a pocas cuadras de donde ustedes están. No hubo una mayoría para expedir una resolución, pero quedó claro que la mayor parte de los países lo que le están pidiendo a Nicolás Maduro es un diálogo y una solución pacífica, y repito, un calendario electoral y la puesta en libertad de los presos políticos. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha referido a México, porque ese país, a través de Luis Videgaray, su secretario de Exteriores, es decir, su canciller, es uno de los cuales ha impulsado esta iniciativa. Y Delcy Rodríguez ha dicho, México no tiene ninguna autoridad moral para venir a pedirle soluciones a Venezuela y a darle lecciones al gobierno venezolano, porque México es el país más peligroso del mundo para los periodistas. Es un país donde el narcotráfico ha permeado la institucionalidad. Eso dijo la canciller venezolana. Usted conoce Venezuela, sabe lo que pasa en Venezuela y fue corresponsal en México. ¿Tiene razón Delcy Rodríguez? Yo creo que tienen razón los dos. Es decir, Videgaray acierta cuando dice que en Venezuela no está funcionando la democracia y que hay un riesgo autoritario. Yo diría incluso algo más que un riesgo autoritario, palabras muy diplomáticas las de Videgaray. Y al mismo tiempo, yo creo que tiene razón la ministra de Asuntos Exteriores venezolana cuando dice que hay una crisis de seguridad en México y que es uno de los países más peligrosos, también lo es Venezuela, para los ciudadanos. Yo creo que claro que se puede presionar y claro que se puede hablar desde instancias exteriores cuando se trata de problemas graves que afectan a los derechos humanos, como es el caso de México y como es el caso de Venezuela. Pero no hay que perder el foco. El problema ahora mismo que hay en Venezuela es un problema político claro de involución. Estamos viviendo una especie de golpe de Estado a cámara lenta, es decir, ya es un régimen inmovilista que tiene a la oposición en la cárcel y que está dando pasos para refugiarse de una presión fuerte, tiene un cerco diplomático, tiene asfixia económica y tiene a la oposición en la calle. Y no estamos viendo ningún gesto, y ya no gesto, sino ningún hecho que permita pensar que aquí se va a abrir, que Maduro se va a ir o que la democracia va a ganar
espacios en Venezuela. Al contrario, lo que estamos viendo es, aparte de las pantomimas y de las palabras más o menos ficticias que puedan decir algunos epígonos chavistas, lo que estamos viviendo es un régimen que se está blindando y que sigue manteniendo en la cárcel a los líderes opositores. Sí, sí. Gracias, Jean. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Concuerdo con vos y pienso que... Adelante, Leonardo. Sí, sí. Yo pienso que Venezuela vive hoy como un estallido imaginario, ¿no? Porque donde la realidad no hay un contacto con lo que piensan los chavistas. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la violencia en México, es verdad que hay violencia en México, pero como Jean dice, Venezuela también es uno de los países más peligrosos del mundo. Pero hay que pensar que mucho, o gran parte, o casi toda parte de la violencia en México está directamente asociada a Venezuela. Porque la cocaína que llega en México y que alimenta toda la violencia de los carteles mexicanos viene mucha parte directamente de Venezuela, que hoy día es un hub de distribución de la droga producida en los 3 países productores, que es Colombia, Perú, Bolivia. Entonces, es chistoso pensar que en Venezuela nadie más puede hablar de Venezuela, porque siempre van a buscar una forma de deslegitimar, de decir que no se puede hablar sobre nosotros. Y quien puede hablar de Venezuela es solamente los amigos, no sea Bolivia, Cuba y todo esto. Entonces, en la verdad es como un estallido imaginario de todo. Entonces, Venezuela vive hoy una situación muy particular, donde hay perseguidos políticos, la democracia no es funcional, pero ellos siempre encuentran una forma de descalificar quien habla sobre ellos, buscando un punto o otro para decir, o sea, suizo, austríaco, quien quiera que sea, no puede hablar de Venezuela, nadie puede, porque son como protegidos por ellos mismos, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y desde el Centro Internacional de Noticias de este canal. Jean Martínez Arens, hay elecciones en el Reino Unido el 8 de junio, es decir, a finales de la semana entrante. Las convocó Theresa May, la primera ministra británica, conservadora ella, que sucedió a David Cameron, que se cayó, tuvo que renunciar porque convocó aquel referendo para ver si el Reino Unido permanecía en la Unión Europea o no. Los ciudadanos votaron por la opción de irse, por salirse, a eso se le llama el Brexit. Bueno, la señora Theresa May convocó estas elecciones. En las encuestas inicialmente le estaba yendo bien, pero ahora parece que la cosa ha cambiado. Un sondeo publicado hoy por el Independent, hecho por YouGov, incluso para el Evening Standard, otro periódico londinense, dice que en lo que tiene que ver con los votantes de Londres, de la capital del Reino Unido, si las elecciones fueran hoy, ganaría el líder laborista, el jefe de la oposición, Jeremy Corbyn, con el 37% de los votos, mientras que Theresa May obtendría el 34%. Ya ha dado un gran salto en los sondeos el señor Corbyn. En intención de voto ya a nivel nacional, en todo caso, los conservadores de la señora Theresa May tienen aproximadamente el 42% promediando y los laboristas el 39%, es decir, están solamente a 3 puntos por debajo los laboristas. Aquí la pregunta que se hace mucha gente es, ¿será que el señor Corbyn, que tampoco es un hombre muy carismático, puede ganarle la partida y vencer en las elecciones a la señora Theresa May el 8 de junio? Jean Martínez Arens. Bueno, yo creo que lo primero es que en el Reino Unido nada puede darse por hecho. O sea, ya lo vivimos con el Brexit, donde creíamos que no iba a salir y salió. Lo vivimos también con Cameron en las elecciones de 2015, donde todo el mundo anticipó que iba a perder o simplemente iba a sacar una mayoría simple y al final sacó una mayoría absoluta, es decir, sacó unos resultados excelentes. En el caso de Londres, del análisis de Londres, es natural, es decir, Londres ha sido el gran baluarte, ya lo fue en el caso del Brexit, tiene además una población joven muy animada políticamente y ahí es natural que triunfe pues las tendencias opuestas a May. Y luego, en términos nacionales, May está resultando una mala política. Lo que está apreciando el lector es que no está a la altura de los retos que tiene el Reino Unido, que tiene un reto histórico, es decir, que acaba de romper con la Unión Europea y tiene que articular una nueva estrategia global para las próximas décadas. En cambio, Corbyn le está viniendo bien el quedarse donde están. Es decir, no han hecho nada especial, pero el hecho de ofrecerse de una forma natural, de ser ellos mismos, les está beneficiando hasta el punto de que están subiendo. Yo no sé si se llegará o no a ese sorpaso, pero en cualquier caso lo que está quedando claro es que May no es el futuro de los Tories.
Juan Carlos Hidalgo, usted estaba en Inglaterra muy recientemente. ¿Le va a ganar el señor Jeremy Corbyn a Theresa May estas elecciones el 8 de junio en el Reino Unido? Muy difícilmente, aunque los laboristas están diciendo, bueno, si hemos logrado recortar una ventaja de 20 puntos, como originalmente mostraron las encuestas, ¿qué nos cuesta revertir por completo el resultado? Sin embargo, va a ser muy difícil. Yo todavía creo que Theresa May va a lograr una mayoría. La pregunta es si va a ser una mayoría simple o va a ser una mayoría absoluta. Las encuestas actualmente señalan de que va a perder escaños más bien con respecto a lo que actualmente tienen los conservadores. Y recordemos de que ella llamó estas elecciones 3 años antes de lo que estaban programadas, porque había periodos fijos en el Reino Unido y la próxima elección iba a tomar lugar hasta el 2020, supuestamente para fortalecer su mandato de cara no solo a las negociaciones de Brexit, sino también a los resultados que esas negociaciones podrían tener. Así que me llama muchísimo la atención el hecho de que ha resultado ser un fracaso absoluto esta decisión de la primera ministra, y podríamos eventualmente entonces efectivamente la próxima semana, con los resultados que ya salgan, ver un partido conservador que pierde su mayoría absoluta, y lo cual probablemente, según lo que he hablado con algunos amigos británicos, el Partido Conservador es brutal en esto, lo cual probablemente podría llevar a la caída de la misma primera ministra. Leonardo Gutiño, ¿qué cree usted que va a pasar a la luz de lo que ha venido sucediendo en las encuestas en los últimos días? Porque, repito, la tendencia es que los laboristas suben y suben, la señora Theresa May, y los conservadores, los Tories, se estancan, y casi que uno se atrevería a decir que bajan. Pero, insisto, el señor Corbyn no es exactamente el rey de los políticos carismáticos. ¿Qué piensa usted que va a pasar? Yo concordo con Juan Carlos porque hoy día, con la situación más favorable, Theresa May no ha desarrollado un papel de liderazgo importante, mostrado debilidades, fragilidades adelante de, como dicho también Jan, que no hace un liderazgo con un tamaño específico, con buena correspondencia con las demandas y necesidades de los ingleses, y sin un apoyo, sin una base, al fin de una elección en que ellos siguen sin la mayoría absoluta, puede se quedar en una situación muy difícil y puede se quedar fuera sin apoyo y haber cambios muy profundos en Inglaterra, en el Reino Unido. Cambio de asunto y quiero preguntarle a Juan Carlos Hidalgo por un fenómeno que tiene que ver con la educación, que está tratado en un artículo en la última edición de la revista The Economist, posiblemente el mejor semanario político y económico del mundo. En la sección de América Latina hay un columnista que escribe todas las semanas con un seudónimo que es Bello, en alusión a don Andrés Bello, y el autor de la columna siempre es Michael Reed, quien fuera editor de la sección de América Latina del Economist y que hoy en día es editor senior de esa publicación, y que además ha estado en este programa en varias ocasiones, Michael Reed. En esta ocasión, el título de la columna es Latin America Campus Revolution, es decir, revolución en los campuses, se podría traducir así, en América Latina. Y el artículo versa sobre las universidades y dice que en la región ahí están proliferando las universidades nuevas. Señala el artículo que en América Latina, es decir, desde el Río Grande hasta la Patagonia, hay 20 millones de estudiantes en la actualidad. Y que mientras que en el año 2000 el 21% de los jóvenes, de los estudiantes, entraban a las universidades, ahora ese porcentaje, ahora hay muchos más jóvenes entrando, ahora es el 43%, prácticamente se ha duplicado, incluso más que duplicado el número de jóvenes que están entrando a las universidades. Desde el año 2000, en toda América Latina, insisto, desde México hasta Brasil y Argentina, se han abierto 2.300 centros universitarios, 2.300, pero señala el artículo que uno de los graves inconvenientes de la región es que la mala calidad de muchas de estas universidades nuevas. ¿Cómo analiza usted este fenómeno, usted que además se la ha pasado en las universidades? Es un tema muy importante por el hecho de dos fenómenos que explica aquí muy bien el columnista, y es el hecho uno de que efectivamente el aumento en los estándares de vida, el aumento en los ingresos ha hecho entonces que haya mayores aspiraciones por parte de esta naciente clase media latinoamericana por educarse, por tener una educación universitaria. Y segundo, de que tenemos una realidad en América Latina, y es que la mano de obra latinoamericana es abrumadoramente poco calificada. Entonces, ciertamente hay una necesidad por una mayor calificación. Pero hay una trampa de por medio, y es ese hecho de que esas aspiraciones efectivamente pueden llevar a familias a gastar
recursos escasos, recursos que apenas tienen, para mandar a sus hijos a universidades principalmente privadas, donde la educación va a ser muy mala. Y como bien señala el columnista, muchos de estos muchachos terminan saliéndose de las universidades, terminan sin el título, terminan habiendo perdido mucha plata y terminan perdiendo el principal costo que tiene la educación universitaria, principalmente a estas edades, que es el costo de oportunidad. El hecho de que estos muchachos pudieron haber estado haciendo otra cosa para no solo generar ingresos, sino también haber adquirido una mejor educación en otros vertientes. El columnista Michael Reed enfatiza un punto que yo creo que es el que los gobiernos deberían incentivar en ciertos niveles de educación, que es la educación vocacional, vocational training, que es el hecho de que puedan aprender no una carrera, no salir como sociólogos o como antropólogos o como teólogos, que lamentablemente son carreras que no generan mucho impacto en el mercado laboral, sino poder ser mecánicos, ser técnicos, dar ese salto a una calificación que no necesariamente es una educación universitaria, porque eso puede entonces efectivamente ser el paso natural de una mano de obra no calificada actualmente a una mano de obra calificada, pero no necesariamente por estándares universitarios. Leonardo Cutiño, ¿cree usted que lo que debe incentivarse y promoverse en América Latina más, como dice este artículo de The Economist, es la educación de las carreras intermedias, que la gente entre a ese tipo de carreras y no, como dice Juan Carlos Hidalgo, a estudiar Derecho o Ingeniería Civil o Medicina? Sí, yo pienso que el artículo es muy interesante porque él apunta a un cuadro general. Yo soy de Brasil y estoy en Brasil, es muy fuerte porque genera un falso positivo de desarrollo. Porque presenta el número listo al fin que la población está llegando más a la universidad, pero el problema no está en esto, está en la educación de bases. No solo en mi país, Brasil, pero en toda Latinoamérica hay que hacer una buena educación de bases. No se puede quemar las etapas. Me parece que está intentando hacer esto, hacer una imagen de que la gente llegó a la universidad y por lo tanto que este ingreso en la clase mediana, que están llegando a la universidad, es un estado de bienestar, pero crean profesionales mal cualificados. Siguen haciendo el trabajo con gente mal cualificada. Yo puedo hablar específicamente de mi país, que conozco bien la realidad, es que muchas de las universidades privadas, al fin, cuando van a hacer testes de evaluación hechos por el gobierno, reciben notas bajísimas, muy bajas, de baja calidad, y el profesional no logra buenas posiciones en el mercado. La idea de Juan Carlos es perfecta porque hay que primero hacer una formación de bases y después formar profesionales que puedan tener trabajo, que puedan desarrollarse personalmente como trabajadores. Yo creo que esto es una cosa para una próxima generación, lamentablemente, porque estamos atrasados en este proceso de desarrollo. Y cuando se pone mucha gente en muchas universidades, y muchas veces universidades que reciben no solo las mensualidades de los estudiantes, pero apoyo de los gobiernos. Por ejemplo, en Brasil hay muchas becas ofrecidas para el gobierno sin pedir nada como contrapartida de los estudiantes. Llenan las escuelas de estudiantes que muchas veces no son capaces de leer bien. Esto está probado por muchos estudios en Brasil, que mira que muchos estudiantes que estén en la universidad no son capaces de leer o hacer una interpretación de un texto. Entonces están intentando hacer una construcción de países desarrollados sin hacer las bases para el desarrollo. Jean Martínez Arens, en 40 segundos, uno de los problemas de América Latina es muchas universidades, pero de mala calidad. Yo creo que el problema es la última parte del enunciado, la mala calidad. Es decir, no es malo que haya mucha gente estudiando, al contrario, es un logro social y responde a unas aspiraciones sociales. Lo malo es que estudien mal, en malas universidades que no tengan control. Es decir, lo que se tiene que aspirar es a que haya una población educada y que esté bien educada. Y ese es donde está el punto de quiebra en el caso de Latinoamérica. Falla la supervisión de las universidades. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Jean Martínez Arens, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Esta semana ha sido una semana fatal para Ivanka Trump, no solamente porque la crisis en la que está metida
emitido su marido va a más, cada día aparecen nuevos escándalos que lo están poniendo en la cuerda floja dentro de la Casa Blanca, sino porque su intento público y notorio de evitar que su padre retirase a Estados Unidos del Acuerdo de París del cambio climático ha fracasado. Ahora mismo Ivanka Trump, que es un personaje que básicamente está en la Casa Blanca por ser la hija de su padre, está en crisis. Leonardo Cutiño, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Esta es una semana fatal para el presidente de mi país, el presidente de Brasil, Michel Temer. En las últimas 2 semanas, Temer está pasando por una crisis, se ha aprofundado la crisis desde que fue pinchado, hablando con uno de los criminosos investigados de Lava Jato. Y en esta semana, Temer ha hecho un cambio en el Ministerio de la Justicia, una cosa impensable, pero ha hecho un cambio que llevó al fin uno de los aliados de ellos a perder el derecho de ser investigado solamente por la Suprema Corte de Brasil. Y ayer la Policía Federal empezó el proceso para arrestar al tipo. Y nadie pensaba que iba a hacer esto, y el tipo muy probablemente va a hacer una colaboración judicial y va a llevar Temer a una situación más grave que muy probablemente llevará al fin de sacarlo de la presidencia. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, una semana nefasta? Para la primera ministra británica Theresa May, ha visto su ventaja de más de 20 puntos desaparecer casi en las encuestas de cara a la elección del próximo jueves en el Reino Unido, ante un rival que ha sido caricaturizado por más de 3 años, por los últimos 3 años en el Reino Unido, por ser una figura extremista, simpatizante de Chávez, abierto. Se pensó de que la convocatoria de estas elecciones adelantadas iba a servir para que los conservadores los conservadores de May aumentaran su ventaja de hasta más de 100 escaños en esas elecciones, y ahora más bien existe la perspectiva real de que más bien vean reducir la cantidad de escaños que tienen en Westminster y que incluso pierdan su mayoría absoluta. En ese caso, es probable que la primera ministra vea su liderazgo del Partido Conservador tambalearse y que podría incluso perder su puesto como la líder del Reino Unido. Gracias, Juan Carlos Hidalgo, Leonardo Cutiño y Jean Martínez Sáenz por haber estado en este programa, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.